Bueno, es muy difícil reemplazar a alguien que tiene muchos recursos, que por tanto, y tiene como base social a muchos pobres, por lo tanto puede establecer un vínculo clientelar que termina cayendo en aquello de Santo Tomás: quien maneja la libertad quien maneja la necesidad determina la libertad, y además con organizaciones políticas incapaces de competir con el Estado, sencillamente porque están desarticuladas y han sido pulverizadas. Esto sí, este formato, que se caracteriza entonces por este desequilibrio de poder determinado por estos factores, inevitablemente entra en conflicto con dos instituciones. Una es la prensa y la otra es la justicia. Y esto está en la genética de estos modelos, no en la perversión de quienes los administran. Es más el formato que la perversión del que lo administra quien determina este tipo de conflictos. Es decir, si yo lo hubiera llevado a Chávez a gobernar Suiza, no habría habido chavismo. Ni Suiza, agrega él. ¿Por qué esto es así? Bueno, aquí está el problema central de crisis del liberalismo en estos sistemas. ¿Cuál fue el gran hallazgo del liberalismo a nivel histórico? ¿Cuál es la revolución civilizatoria que introduce el liberalismo en los últimos 3 siglos de vida de la humanidad? Haber privatizado la verdad. La contemplación de la verdad es una cuestión de orden privado. Por eso el Estado no se tiene por qué meter con mi biblioteca. Hasta la emergencia del orden liberal, el orden público estaba basado en verdades, en textos sagrados, en un orden metafísico. Si ustedes quieren, la religión ordenaba ese orden. Por lo tanto, era totalmente coherente que se condenara al hereje, porque si yo no creía, era un subversivo. Estaba subvirtiendo el orden que se basaba en una verdad. Hoy en las teocracias islámicas sucede lo mismo. La Unión Soviética fue una experiencia de orden político solventado en una verdad, que era la verdad de los congresos del partido. Nosotros hemos logrado en Occidente, felizmente, en los últimos 3 siglos, emanciparnos de ese orden y basarnos en una regla de validez, no en un criterio de verdad. Gobierna el que tiene más votos. Ahora, si gobierna el que tiene más votos, quiere decir que puede haber una mayoría equivocada, por supuesto. Y como puede haber una mayoría equivocada, nos garantizamos 2 cosas para cuidarnos de la mayoría equivocada: que haya libre ejercicio de la crítica, porque la verdad la puede tener la minoría, y por eso el periodismo en las constituciones liberales tiene fueros. En la Constitución de los Estados Unidos está prohibido legislar sobre la prensa. Es decir, es un área, una actividad en la que no puede ingresar el Estado. ¿Por qué? Porque hemos decidido constituir una sociedad en la que todo se pueda decir y todo se pueda pensar. ¿Y por qué nos queremos dar la garantía de que todos puedan decir lo que piensan? Porque la mayoría puede estar equivocada. El segundo dispositivo que nos hemos dado para defendernos de la posibilidad de una mayoría equivocada es la independencia de la justicia. Hemos confiado la interpretación de la ley y determinados derechos básicos a un poder que deliberadamente es conservador. No se elige por la mayoría, se le confía a gente que uno le pide un título, cosa que no sucede con los otros poderes, y ese título normalmente se expide, con perdón de los abogados presentes, en las facultades más conservadoras de los sistemas universitarios, que son las de abogacía. ¿Por qué? Porque la sociedad occidental, por miedo a que sus derechos queden sometidos a una mayoría ocasional equivocada, ha sometido la custodia de esos derechos a un poder especial, que es el Poder Judicial, y lo quiere independiente de esa mayoría. Bueno, esta es la ideología que se pone en crisis en América Latina en este momento. Digamos, lo que está en discusión es la definición de democracia. ¿Por qué? Porque esta definición de democracia dice que lo esencial de la democracia es la preservación de los derechos de la minoría. En el año 2000, cuando se impone Haider en Austria, hay una deliberación en la Comunidad Europea y el presidente del Consejo de Europa dice: vamos a aislar al gobierno de Haider. ¿Por qué lo van a aislar? Si se impuso legalmente según lo que quiso la mayoría. Lo vamos a aislar porque este sistema no se basa en la regla de la mayoría, sino en la preservación de los derechos de las minorías.
Y Haider, solo con lo que ha dicho, ni siquiera con lo que ha hecho, ha afectado esos derechos. Esa es la declaración de Guterres, que era el presidente del Consejo de Europa en el año 2000. Nosotros en la Argentina, siguiendo el ejemplo venezolano, hemos tomado como regla el imperio de la mayoría y la supresión de las garantías de las minorías. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que si el que gana representa la voluntad de la mayoría, quien se oponga en la prensa o quien limite esa voluntad soberana en la justicia es sedicioso, conspira contra la democracia. Por supuesto que si el que gana saca 37 puntos de diferencia respecto al segundo, esto es verosímil. Acá está el problema. Digamos, el desequilibrio de poder le da a esta ideología, que es una ideología que desemboca en el totalitarismo, una verosimilitud que no tienen las democracias competitivas, es decir, allí donde hay mercado político. Esto hace que suprimamos la ideología convencional que está en nuestras constituciones y la sustituyamos por otra donde volvemos a creer que el que gobierna lo hace en nombre de una verdad. Él dice que es la verdad de la mayoría. Termina siendo esa verdad la palabra del caudillo, que la verdad. Hay que reconocer que sustituir el viejo orden teológico de la Edad Media, que por lo menos tenía a Dios para gobernar el orden civil, por la verdad del caudillo, que en general son caudillos bastante poco ilustrados, nos hemos retrasado bastante respecto del medioevo, no respecto del orden liberal burgués de los últimos 3 siglos. ¿Y lo del pajarito? O por el pajarito, claro. Esto, por supuesto, entra en contradicción permanente con la prensa, porque la función de la prensa, ¿cuál es? Y que no haya ninguna verdad demasiado sólida, que la sociedad se viva interrogando a sí misma, que no haya dogmas que puedan ser encontrados en un lugar, sino que la verdad sea la construcción del diálogo y que esté entre, no en. Por eso Hannah Arendt, en su fantástico libro Los orígenes del totalitarismo, no está hablando de la prensa, está hablando de otro problema, que es el del secreto, que está ligado al de la prensa. La prensa lo que intenta siempre es vencer el secreto. Ella dice lo siguiente: la única regla de la que todo el mundo puede estar seguro en un Estado totalitario es que cuanto más visibles son los organismos del gobierno, menor es su poder. Y que cuanto menos se conoce una institución, más poderosa resultará ser finalmente. El poder auténtico comienza donde empieza el secreto. Este es el conflicto de estos gobiernos con la prensa. Por supuesto que el secreto está ligado a otro fenómeno que carcome a estas sociedades, a estos sistemas políticos, que es el de la corrupción. ¿Por qué? Porque el avanzar sobre la prensa impide algo que va de la mano con la delegación de poder, que es el control de aquel al que se le ha delegado el poder. Entonces se constituyen democracias muy poco transparentes. Nosotros tenemos todos los días nuevos casos de corrupción que verdaderamente asombran, y además se ha internacionalizado, porque el principal vínculo entre la Venezuela de Chávez y la Argentina de los Kirchner es la corrupción, es la constitución de mecanismos de tráfico de dinero y de sobornos, etcétera, basados en fideicomisos creados por los estados para sustituir lo que sería el comercio internacional de mercado a mercado por el comercio internacional estado a estado, con el funcionario que media y medra en el medio.